Peppa Pig es uno de los programas animados más vistos en la historia. A pesar de eso, hay un montón de preguntas sin respuesta sobre el programa que nadie ha notado. Casi todos los personajes en Peppa Pig se ven de lado, sin importar si son animales o humanos. Solo vemos su perfil lateral. Siempre vemos sus dos ojos, lo que genera la sospecha de que si viéramos a los personajes de frente, ¿tendrían 4 ojos? De hecho, sorprendentemente, los únicos personajes que no tienen esta característica son los vegetales, como el señor Papa, quien se ve prácticamente de frente, al igual que los otros vegetales. Pero ver vegetales que hablan es aún más extraño que ver animales, así que si tuvieran 4 ojos, sin duda sería aún más aterrador. En nuestro video anterior, hablamos sobre cómo casi todos en la ciudad de Peppa viven en la cima de las colinas. Y en el episodio Inundación, descubrimos por qué. En la ciudad de Peppa, puede llover tanto que solo las cimas de las colinas quedan por encima del agua. Pero la cuestión aquí es, ¿qué pasa con la casa de Rebeca Coneja y Molly Topo durante la inundación? Como sabemos, Rebeca Coneja y Molly Topo viven en una madriguera, ambas debajo de las colinas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen durante la inundación? ¿Salen de su casa o es a prueba de inundaciones? Lo cual dudo. En el episodio La estación de policía, vemos algunos carteles afuera de la estación de policía. Y uno de los carteles es un cartel de Se Busca. En ese cartel, vemos un símbolo de un zorro. Al ver ese símbolo, lo primero que viene a la mente es el señor zorro. Ahora, puede que no lo hayas notado, pero el señor zorro tiene el mismo símbolo de zorro en su camioneta y en varios artículos dentro de su tienda. Entonces, ¿eso significa que el señor zorro es buscado por la policía? En nuestro video anterior, hablamos sobre una papa parlante llamada señor Papa. Bueno, resulta que no hay solo una papa parlante, sino 2. Y una de ellas, Super Papa, incluso tiene superpoderes. Al principio, pensamos que Super Papa era solo el señor Papa con una capa y calzoncillos rojos, pero en realidad son personajes diferentes. En el episodio El show navideño del señor Papa, también conocemos a la señora Zanahoria, Arándano y Brote. Todos son frutas y verduras con brazos, piernas y voces propias. Pero definitivamente no están hechos para ser comidos. Entonces, ¿de dónde salieron estas verduras parlantes? Algunos espectadores piensan que fueron creadas en un laboratorio donde les dieron vida a verduras normales. Incluso Super Papa obtuvo superpoderes, como volar. ¿Quién está detrás de estos experimentos misteriosos? Ya se han lanzado más de 300 episodios de Peppa Pig, pero aún no hemos visto a un personaje, y ese es el papá de Susana Oveja. ¿Quién es el papá de Susana? Como sabemos, Susana Oveja ha sido la mejor amiga de Peppa desde los primeros días, y también es uno de los personajes que más aparece en el programa. Pero aún así, ni una sola vez en todos estos años de Peppa Pig hemos visto a su papá, ni siquiera alguna referencia de él. ¿Por qué nunca hemos escuchado nada sobre este personaje que debería ser bastante importante para la serie? Esto se vuelve aún más intrigante considerando que se conocen desde que eran bebés. Y es como una tradición familiar, ya que incluso las mamás de las niñas también son mejores amigas, lo que hace que todo sea aún más extraño. Así que, ¿quién es el papá de Susie? Sigue siendo una pregunta sin respuesta hasta el día de hoy. ¿Qué comen los animales como el Dr. Oso, los lobos, los leones y los cocodrilos en el mundo de Peppa Pig? Este es un gran misterio. Normalmente, estos animales son carnívoros, lo que significa que comen otros animales. Por ejemplo, el Dr. Oso es un oso, y los osos usualmente comen carne. Pero en el mundo de Peppa, estos animales no cazan ni comen a otros personajes como Peppa y su familia. En cambio, viven juntos en paz. En uno de los episodios, Papá Cerdito incluso construye una casa para una familia de lobos, lo cual es como la historia de los 3 cerditos. En esa historia, el lobo quiere comerse a los cerditos. Pero aquí, todos se llevan bien. El zoológico en la ciudad de Peppa también tiene un león y un cocodrilo, que normalmente son depredadores en la naturaleza. Entonces, ¿qué comen? No los vemos cazando ni comiendo carne, así que tal vez comen verduras y frutas como todos los demás en el mundo de Peppa. Pero si comen personajes como el señor Papa o Arándano, que también están vivos y hablan, ¿eso los haría carnívoros otra vez? Es una pregunta desconcertante, porque aunque actúan de manera civilizada, todavía tienen instintos salvajes dentro de ellos. Es un misterio que da mucho en qué pensar. ¿Por qué Peppa y George están en la misma clase? Como sabemos, Peppa tiene alrededor de 4 años y George tiene como 2. George claramente es mucho más joven que Peppa, pero están en la misma clase en la escuela. Eso es un poco raro, ¿no crees? Hasta ahora, no hemos recibido ninguna explicación de los creadores del programa sobre esto, pero tal vez George sea excepcionalmente talentoso y esté muy adelantado al resto de su grado en la escuela. Parece que puede hacer todas las cosas que Peppa puede hacer en clase, así que es posible que sea un pequeño genio cerdito. En el mundo de Peppa Pig, además de animales que hablan, verduras que bailan y personajes famosos, también hay humanos. Podemos verlos a veces,
como cuando alguien interpreta a Santa Claus en la obra del señor Papa. En otra ocasión, un pirata pasa frente a la estación de policía, y el policía se pregunta por qué los piratas nunca van con ellos. Esto nos muestra que hay tres grupos de seres en el mundo de Peppa: animales que hablan, vegetales que hablan y humanos, aunque no vemos humanos muy seguido. Entonces, ¿dónde viven? Esta es una gran pregunta que despierta nuestra curiosidad sobre la caricatura de Peppa. ¿Por qué la señorita Coneja tiene tantos trabajos? Ha sido piloto de helicóptero, encargada de tienda, bibliotecaria, conductora de autobús y más. ¿Cómo logra manejar todos esos trabajos? Algunas personas se preguntan si ha hecho copias de sí misma. Tal vez la señorita Coneja ama tanto trabajar porque vive en una madriguera bajo tierra, mientras todos los demás tienen una casa en la colina. Solo estamos adivinando, pero parece que la vida no es justa para conejos como ella. Y hablando de conejos, ¿cuántos hay? ¿Y por qué todos se ven parecidos? Como todos los que ven Peppa Pig saben, en el mundo de Peppa, los animales viven juntos en sociedad como si fueran humanos, y tienen todo lo que tenemos en nuestro mundo, incluyendo hospitales, doctores y enfermeras. Pero lo más llamativo es que los propios animales tienen mascotas, como Abuelo Cerdito, que tiene un loro. Pero si todos son animales, ¿no podrían los doctores como el doctor Oso, que atiende a Peppa cuando está enferma, ser considerados veterinarios, igual que la doctora Hamster? Después de todo, él también solo atiende a animales. Pero aparentemente la doctora Hamster solo cuida a animales que no se comportan como humanos. Entonces, ¿son ambos doctores y veterinarios en el mundo de Peppa? ¿Pero cómo pueden ser diferentes si ambos están tratando animales? Ya que estamos hablando de un mundo donde casi todos son animales, con algunas excepciones, ¿podría considerarse el zoológico como una especie de prisión? En el episodio del zoológico, vemos que hay animales como tortugas y pingüinos adentro, lo que implica que solo los animales que no tienen un intelecto desarrollado y no actúan como humanos pueden estar en el zoológico, igual que los animales que mencionamos que son las mascotas de los personajes. Como sabemos, algunos animales son carnívoros en el mundo de Peppa Pig. Uno de ellos es el señor León, que trabaja en un zoológico. Cuando la maestra de los niños comenta que no todos los animales comen verduras, el señor León sonríe y llama a Madame Gazelle, Madame Mula. Esto es una referencia a uno de los animales que los leones cazan y devoran más en África, lo que indica que en ese momento, los instintos del señor León le hacían sentir ganas de hacer lo mismo con Madame Gazelle. Otra pregunta sin respuesta en la caricatura de Peppa Pig, que seguramente intriga a muchos, es: ¿cómo se alimentan los animales que serían depredadores en el mundo de Peppa Pig? Por ejemplo, en el episodio donde George se enferma y la familia llama al doctor Oso, y como todos sabemos, los osos son uno de los mayores carnívoros de la naturaleza. En este caso, una casa llena de cerditos lindos y suculentos sería toda una oportunidad para él. Pero claro, él es solo un doctor y fue a la casa de la familia de cerditos solo para decir lo que todos ya sabían, que George tenía frío. Notamos que, entre todos, la única personaje que se asustó de estos feroces animales fue Madame Gazelle. Entonces la pregunta es: ¿qué comen a diario? Así que estas fueron algunas de las preguntas sin respuesta en Peppa Pig, y como siempre, nos vemos en el próximo video.